Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Aló.
Muy buenas tardes a todos, radio escuchas de Radio Costa Rica por la 930 AM. Sean bienvenidos a una emisión más de Hablando con Dios, de parte de Casa de Bendición. Pues es un gusto tenerlos a ustedes por acá. Muchas gracias a todos los patrocinadores que hacen posible este programa y por supuesto pues a todos los que de una u otra manera pues nos pueden ver a través de Facebook, ¿verdad? Y que recordar que este programa queda en la página de Radio Costa Rica, así como en la de YouTube de Casa de Bendición CR, a la cual pueden recurrir a este programa. Mi nombre es Arnoldo Mendoza. Es un gusto estar con ustedes acompañándolos en una nueva emisión. Pueden ustedes para cualquier inquietud, consulta, pues llamar al 2253-1317 o al 8318-7361. Teléfonos a los que ustedes pueden consultar cualquier duda, inquietud o hacer comentarios sobre este programa. Y asimismo, por supuesto, pues si ustedes desean colaborar de una u otra manera con estos programas, pues serán cordialmente bienvenidos. La intención de nosotros es llevar una palabra de aliento en estos tiempos de gran necesidad en la cual necesitamos acudir a esa palabra que nos da a nosotros esa vida para continuar, para seguir hacia adelante. Entonces, ustedes pueden acudir a esos números de teléfono que les decimos, igual para solicitar algún tipo de consejería, pues ustedes pueden escribir al WhatsApp 8318-7361 y en su momento se responderá con mucho gusto para también en este caso tener alguna consejería de orientación bíblica. Bueno, en el día de hoy tenemos un programa muy interesante. Si bien en algunos programas anteriores hemos tocado el tema de una u otra manera, en el día de hoy la intención de nosotros es retomar algunos aspectos fundamentales de la palabra de Dios en esta época que es tan fácil perdernos, es tan fácil perder de vista la perspectiva que hemos de tener nosotros como hijos del Dios Altísimo. ¿Ok? Y en ese sentido, por supuesto, pues la intención de nosotros es pues ir brindando un poquito de su palabra en este momento, ¿verdad? Así es que tenemos la posibilidad de hablar hoy día de un tema importante. No perdamos de vista que nosotros, el Señor nos puso los ojos aquí adelante. ¿Okay? Nos lo puso aquí adelante. No nos lo puso a los lados. No nos lo puso hacia arriba. No lo puso hacia abajo. Ni hacia atrás, mucho menos. Lo puso hacia adelante. No los puso hacia adelante. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que siempre nosotros mantengamos nuestra vista hacia adelante. ¿Okay? Y en ese sentido, pues la prédica de la tarde de hoy se llama Sin perder de vista al Señor. Muchas gracias, don Andy, por darnos la posibilidad de compartir pantalla. Okay. Sin perder de vista al Señor. Bueno, Andy, que está ahí en cabinas, un saludo, Andy. Y cuando no está Andy, es Jonathan el que está, ¿verdad? Pues un saludo, un abrazo a ellos que hace rato no nos vemos presencialmente, ¿verdad? Bueno, algún día lo veremos. Bueno, la prédica hoy se llama Sin perder de vista al Señor. Y en ese sentido, la ruta que nosotros vamos a ir siguiendo son estos temas. Dependa del Señor. 2, usted puede llegar donde así lo quiera. 3, en su boca está el poder. 4, sabiduría y buen juicio. 5, declare una riada de bendiciones. Y finalizamos en el punto 6 con un
análisis, comentario de Lucas 5, del capítulo 1 al 11. ¿Ok? Así es que esta es la ruta que nosotros vamos a seguir en la prédica del día de hoy. ¿Ok? El primer punto que decíamos, dependa del Señor. Y aquí retomamos Isaías capítulo 50, versículo 10. Dice, si caminan en tinieblas, sin un solo rayo de luz, confíen en el Señor y dependan de su Dios. El Señor es quien nos abre camino, el Señor es quien nos ilumina nuestro andar. El punto es que para nosotros puede ser muy fácil agradecer al Señor todo lo que nos ha dado cuando pasamos por buenos tiempos, cuando pasamos por épocas de bonanza, cuando tenemos todo satisfecho, cuando no tenemos ni un 5 de deudas. Es facilísimo agradecer al Señor. Cuando tenemos un techo que nos cobija, cuando tenemos una cama donde poder dormir, donde podemos compartir con nuestra familia el alimento. Es muy fácil decirle al Señor gracias. Cuando no somos objeto de persecuciones, muchas veces de infamias, de calumnias. ¿Ah? Cuando estamos tranquilos, pero haciendo lo que nos corresponde según la palabra de Dios, es muy fácil agradecer al Señor. El punto es, y esa es la parte difícil, mantener la misma actitud en los tiempos de adversidad, cuando es totalmente lo opuesto, cuando es totalmente lo contrario. Ya sea porque se presentaron situaciones en las que eventualmente se hayan tomado erróneas decisiones financieras, o ya sea porque se presentó una situación, un emergente, una situación tan particular que nos obligó a tomar dinero de donde no había y destinarlo a X situación, a X proceso, a veces judicial, a veces alguna situación de salud, cuando a veces incluso hay gente que perdió su trabajo, cuando a veces de repente les dicen, le piden la casa y no tiene con qué, y se acogen a la ley de inquilinato cuando está dentro de los términos establecidos por la ley de inquilinato, y pasan los 3 meses sin nada, y tiene que irse y buscar a ver a dónde va, con su familia, con sus hijos, cuando no tiene un techo donde guarecerse en medio de las lluvias, cuando va pasando frío con sus hijos. Ahí es la parte difícil de decir al Señor gracias por un nuevo día. Ahí sí está la cuestión complicada, porque no va a ser fácil. No va a ser fácil tener esa misma actitud de agradecimiento. ¿Por qué? Porque es cuando el Señor pone a prueba los corazones. Claro, reitero, son situaciones emergentes que, bueno, yo espero, Dios mediante, que no haya gente que pase por eso. Yo he sabido de situaciones y hasta incluso de una madre de familia que ha pasado por esas condiciones, situaciones, y hemos orado y se le ha tratado de ayudar de diversas maneras, y ahí va para adelante. Pero qué difícil es. Y la situación que a mí me llama la atención es que ella me decía, pero yo tengo fe. Aunque mis hijos me han dicho, ay mamá, pero ¿cómo vas a tener fe en esta situación? Pero ella sigue teniendo fe que el Señor va a sacar bandera por ella. Y en el camino se presentan las tentaciones y las situaciones, pero ella dice, no, yo estoy aferrada a mi Dios. Y yo le doy gracias por cada día que pasa. Mire, a mí me deja esa señora sorprendido y yo digo, yo en lo personal, y lo digo honestamente, yo que no conozco mucho la palabra de Dios como otras personas que han llevado hasta cursos y todo, pero yo digo, ahí sí está la prueba de la fe, está difícil. Qué difícil. Qué difícil en esas situaciones. Esa es la parte en donde el Señor pone a prueba los corazones. Y si bien es cierto, la actitud correcta es tener siempre ese sentido de agradecimiento, esa actitud, o sea, en este caso, esa actitud de agradecimiento, esa reacción que uno debe tener de agradecimiento al Señor, pese a las situaciones, las adversidades y todo, es cuando uno tiene que decir, Señor,
Dame tu calma y tu paz. Por eso, cuando Cristo se presentó a los apóstoles, cuando se apareció a los apóstoles, ¿qué les dijo? La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no les doy la paz como la da el mundo, porque la paz en Cristo es muy diferente. Y es cuando uno pasa por esos momentos que uno entiende esa paz. Entiende esa paz. Vivir la vida alegremente, que es difícil cuando se pasa por las situaciones, pero hay que seguir hacia adelante, orando, pidiéndole al Señor y estar, si se puede, 24/7, 24 horas 7 días a la semana orando, orando siempre, dándole gracias a Dios por lo que tiene y florecer donde está plantado. Y primordialmente permitir a Dios que pelee, que pelee sus batallas. Porque aquí nosotros estamos encargados de hacer lo que nosotros podemos, lo que nos es posible, lo que tenemos al alcance, poniéndoselo al Señor, por supuesto, y diciéndole, Señor, aquí estoy. Esto es lo que yo he podido hacer. Lo imposible te queda a ti. Lo imposible te queda a ti. Entonces, ¿qué es el asunto aquí? Que nosotros siempre tenemos, de una u otra manera, que al momento de actuar, de hacer las cosas, tenemos que pedir instrucción al Señor. Pidamos instrucción a Dios en todo lo que hagamos. Vean que, por ejemplo, David, el rey David, que fue un hombre con un corazón conforme al del Señor, siempre pedía instrucción al Señor. Cuando no pidió instrucción al Señor es cuando estaba haciendo algo mal. Ya sabemos su pecado muy grande. Pero el punto está en que generalmente cuando iba a una batalla le consultaba al Señor. Señor, si voy contra estos, ¿tendré éxito? Y el Señor le respondía así. Sí, pero ¿por qué? Porque al Señor le agradaba eso, que uno le consultara. Vean este pasaje en Mateo 14, del 28 al 31. Dice, entonces le respondió Pedro, este es el pasaje donde viene Jesús caminando por las aguas, en medio de una tormenta, se asustan todos, creen que es un fantasma y dice, tranquilo, soy yo. Y dice aquí, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda yo que vayas a ti sobre las aguas. Vean qué interesante lo que dice Pedro. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, él no se iba a lanzar de una vez a las aguas, sino que dijo, si tú lo mandas, ¿verdad? Manda que yo vaya a ti. O sea, le estaba pidiendo en este caso Pedro el permiso al Señor. Y dice el siguiente versículo, y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Andaba el hombre bien, ¿verdad? Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vean qué interesante. Mientras Pedro tuvo la vista puesta en Jesús, no había problema. En medio de las aguas, en medio de una tormenta, el problema fue cuando perdió de vista al Señor. Por eso dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda, la incertidumbre, el cuestionamiento vienen a partir del momento en que perdemos de vista al Señor. Por eso tenemos ojos hacia adelante, para ir hacia adelante, hacia el que es camino, verdad y vida. Muy importante. Siempre que tengamos la vista puesta en el Señor, tendremos bendición. Vean lo que dice aquí en este pasaje de Segunda de Reyes 2, del versículo 9 al 10, que es el pasaje de Elías y Eliseo. ¿Se acuerdan? Que en su momento ya Elías iba a ser llevado, ¿no? Se iba a ser llevado por el Señor. Y entonces dice, al cruzar Elías le preguntó a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado?
te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble, respondió Eliseo. ¿Y qué le dijo Eliseo? Perdón, ¿qué dijo Elías? Le dijo, has pedido algo difícil, pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido. De lo contrario, no. Y Eliseo no se separó del lado de Elías hasta que se lo llevó un carruaje de fuego. Nunca lo perdió de vista y obtuvo una doble porción de su espíritu. Nosotros no podemos perder de vista al Señor porque nos podemos perder la bendición. Así es que en su boca está el poder. Proverbios 10:11, fuente de vida es la boca del justo. ¿Quién es el justo? El que hace la voluntad del Padre Celestial, el que reconoce a Jesucristo como su único Señor y Salvador, a quien el Padre resucitó de entre los muertos y está sentado a su diestra. El que hace la voluntad del Padre Celestial, el que obedece al Señor en todos los caminos. Él va a ser una persona justa y va a hablar justicia y ahí va a haber fuente de vida. Proverbios 18:21. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Ojo, por eso hay que tener cuidado con lo que decimos. Cuidado con lo que decimos. Podemos atar nuestras vidas a cosas que decimos sin pensarlo. Tenemos que tener conciencia de las cosas que vamos a decir, porque podemos cometer errores. Lucas capítulo 6, versículo 45. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque lo que abunda en el corazón, habla la boca. Cuidemos lo que guardamos en nuestros corazones. Si guardamos amargura, tristeza, envidia, enojo, estamos guardando raíces de amargura y eso no nos va a llevar a ninguna bendición. Eso nos va a llevar a psicomatizar cosas que tenemos en la cabeza. 65-70% de las enfermedades son psicosomáticas, o sea, las producimos aquí en nuestra cabeza. Y si todas esas cosas, resentimientos y todo eso, guardamos en el corazón, nos va a ir no muy bien. Hay que limpiar los corazones, hay que limpiarlos. En Josué 1, del 7 al 9, es un pasaje de esos con poder, donde le dice de forma reiterada el Señor a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. O sea, hay que esforzarse, hay que ser valiente porque en este contexto es difícil continuar hacia adelante, ¿verdad? Muy difícil. Dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, o sea, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Por eso, este es un consejo, hay que ser fuerte y valiente, no apartarse hacia ningún lado de lo que la palabra de Dios instruye y orienta para que nosotros hagamos. Hay que meditar el libro de la vida, la palabra de Dios, meditarlo, orarlo en voz alta, proclamarlo, hacer reman la palabra de Dios en nuestras vidas, porque vean las promesas que hay. Seremos prosperados en todas las cosas que emprendamos. Hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Y el Señor estará con nosotros donde quiera que vayamos. Ven. Entonces tenemos cosas lindas que nos depara el Señor.
Y de ahí es donde arrancamos hacia el tema de la sabiduría del buen juicio. O sea, cuando uno entra en la palabra de Dios y estudia la palabra de Dios y ora todos los días, ora en la mañana cuando se levanta dándole gracias a Dios por el día, ora, ojalá a mediodía pudiera uno orar, que no lo quite nada el tiempo para ese momentito, darle gracias al Señor, darle gracias al Señor por los alimentos, darle gracias al Señor por los vestidos, y en la noche darle gracias al Señor porque le dio cobertura a la salida y a la entrada. Cuando uno hace eso, el Señor lo ve con beneplácito. Sigamos hacia adelante. Vean ustedes Proverbios 4, versículos 5 y 7. Adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio. No te olvides de mis palabras ni te alejes de ellas. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Vean ustedes qué interesante. La sabiduría en la palabra del Señor. Y hay que desarrollar un buen juicio. Hay que pedirle orientación al Señor. Guía. ¿Ah? Dice Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos sobreabundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, pídale sabiduría. Eso fue lo que hizo Salomón. Recién hecho rey. ¿Y qué fue lo primero que pidió? Aparte de darle al Señor el lugar que se merece, le pidió sabiduría para poder dirigir al pueblo de Israel, que eran muchos. Y el Señor, ¿qué le dijo? Por cuanto me has pedido sabiduría y no oro, joyas, riquezas, paz, etcétera. Bueno, te daré sabiduría y además te haré lo otro. O sea, por añadidura. Por añadidura. Vean qué interesante. Entonces, si uno pide sabiduría al Señor, hay que pedirse al Señor. La sabiduría y el buen juicio desbloquean los misterios de la vida. Cuando algo no lo entendemos, hay que dejárselo al Señor. Pero las cosas que suceden son para algo. Nunca cuando uno atraviesa las dificultades hay que pensar, Señor, ¿por qué me pasa esto? No, hay que preguntarle más al Señor, ¿para qué es que sucede esto? ¿Para qué? ¿Para qué? Jeremías 29:11. Recordemos esto, el Señor nos tiene preparado un futuro y una esperanza, no calamidades, dice la palabra de Dios. El Señor nos tiene buenas cosas, nos tiene para un futuro y una esperanza. O sea, Él quiere cosas buenas, pero claro, ¿cuál es el requisito imprescindible dentro de esto? Obedecer, escuchar. Lo que hizo Samuel cuando estaba muy jovencito, que el Señor lo llamó varias veces y Samuel se levantó corriendo y se presentó ante el sacerdote. Heme aquí, aquí estoy. Y le decía al sacerdote, pues yo no te he llamado. Pero cuando vino la tercera vez, que hay algo raro, dijo. Y eso es algo que no se ha dado desde hace mucho. Entonces fue cuando le instruyó, cuando vuelvas a escuchar tu nombre, di, habla que vuestro siervo escucha. Y así fue como Samuel, en este caso, profeta aquí, en este caso, dirigido ahí, llegó y hablaba con el Señor. Y vean qué interesante, o sea, una época muy linda. En ese momento que se abrió, el Señor lo instruía. Samuel hablaba. Habían pasado siglos desde que eso se había dado antes, que fue con Moisés. Pero vean interesante. Entonces, el Señor se va a encargar de abrirnos, ¿verdad? En este caso. Entonces, por eso somos árboles plantados allí. Tenemos que tener esa fe, esa esperanza, ¿verdad? Por eso hay que declarar una riada de bendiciones. Una riada es como una gran marejada. Bueno, es una marejada, es una avalancha, es algo increíble, algo que no se puede medir de bendiciones. Tiene que declararlo uno. Dice en Éxodo 14:10, escucha, yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Realizaré milagros
que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor, el imponente despliegue del poder que yo haré por medio de ti. El Señor va a actuar a través de nosotros. Es el Señor el que va a hacer siempre, siempre, siempre. Eso no lo podemos poner en duda. Permita que esa semilla germine en su vida. Eleve sus expectativas. Sacúdase la duda, la negatividad, las decepciones. Salga de la autocompasión. No piense en pequeño, tenga fe. Recordemos en este caso la viuda que llegó al acreedor a pedir que le pagara la deuda que había contraído su esposo. Y en esas épocas una viuda, imagínense, y dijo al acreedor, bueno, si no me lo paga, me llevan sus hijos como esclavos. Peor, ¿qué hago aquí? Y es cuando entonces acude al profeta y le expone la situación. Y después que le expone la situación, le dice, ¿pero qué quieres que haga por ti? ¿Qué tienes en tu casa? Solo tengo una alcuza de aceite, es como una vasijita de aceite, una alcuza de aceite. Entonces le instruyó, ok, ahora ve a donde tus vecinas, si pierdes vasijas, no pocas. Vasijas, vasijas, pide vasijas, vasijas y vasijas. Y ciérrese con sus hijos y empieza a llenar las vasijas, porque el aceite no basta hacer. Y así lo hizo la mujer. Y cuando llegó la mujer y dijo a su hijo, alcánceme otra vez, y le dijo, ya no hay más, cesó el aceite de la alcuza. Se lo fue a contar al profeta y ¿qué le dijo? Ahora ve, vende el aceite. Y con lo que obtengas, ve y paga a tu acreedor. Y con el resto vivirás tú y tus hijos. O sea, ella llegó con la preocupación de la duda, ¿cómo voy a hacer para pagar la deuda? Y esa era su preocupación, la deuda. Y el Señor, ¿qué le dijo? Le dio la instrucción, le dijo, esto no se va a agotar aquí, porque va a mandar más. Y de ahí le dio para pagar deuda y para que ella y sus hijos vivieran. O sea, el Señor da con creces, da con creces. Por eso es que nosotros tenemos siempre que tener a Cristo al frente de nosotros, no perder de vista su palabra, orar. Cuando uno va a hacer algo, pedir instrucción, orientación. Si usted lo hace, usted va a recibir bendiciones, va a recibir bendiciones. Pero si usted realmente acude a Dios, si realmente usted le dice, porque si usted lo hace según su criterio, puede estar cometiendo un error, porque usted se va a lo que en la sabiduría humana uno podría pensar que está bien. Y a veces no siempre está bien, porque recordemos que vivimos en el mundo, no somos del mundo, pero el punto está en que ¿quién es el dueño del mundo? El diablo, dice la palabra de Dios, y el diablo es presenta las cosas como tentaciones de diversa índole, y uno puede caer fácilmente y en situaciones que lo llevan a uno a perderse la bendición. Vean ustedes, Lucas 5, primero vemos del pasaje 1 al 5, primeramente. Vean lo que dice, tan lindo este pasaje. Aconteció que, o sea, tuvo lugar, se dio, no hay duda. Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Ya habían venido ellos de pescar y estaban lavando sus redes. ¿Okay? Ya han terminado la jornada. ¿Okay? Dice,
y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Empezó a predicar desde la barca de Simón. Empezó a predicar desde la barca de Simón. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Hago pausa aquí. Vean qué interesante. Jesús se sube a las barcas, le ruega a Simón que la aparte un poquito y desde ahí predica la palabra al gentío que llegó ahí, a todo el gentío. Y después le dice: vamos mar adentro, vamos mar adentro. Ahora sí, echa las redes. ¿Qué dijo Simón? Pero si hemos pescado toda la noche. Simón, pescador de toda una vida, con su gran experiencia, ¿qué le iba a enseñar el hijo de un carpintero de pesca? No, Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Lo pone sobre advertencia. No hemos conseguido nada. Nada. Pero vean el cambio que hace aquí. Porque en este punto es posible que Pedro le hiciera algún gesto, alguna cara como diciendo: es que tenías que ser tú, Simón, ¿verdad? ¿Quién sabe qué cara le puso el Señor ahí? Entonces dice: toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado. Más en tu palabra echaré adelante. Más en tu palabra echaré adelante. En este pasaje no consta qué fue exactamente lo que Jesús predicó. Lo que dijo, no consta. Pero vean lo interesante. Le dijo Simón, como diciendo: sí, pero él predicó tal cosa. Bueno, más en tu palabra echaré a red. Más en tu palabra echaré a red. Y vean el resto del pasaje. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, porque, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, dice: o sea, todos estaban asustados. ¿Pero cómo fue esto posible? Toda la noche pescamos y nada, y mire, tiramos la red y la sacamos, pero requete archicontra llena. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejaron todo y le siguieron. Vean lo interesante, que hay un quiebre. Uno dice: en lo humano esto no es posible, mas en tu palabra echaré a red. Recordemos lo que dice Josué: yo tengo que meditar en la palabra día y noche. Yo tengo que hablarle, yo tengo que preguntarle, tengo que moverme. Sí, claro, yo tengo que actuar. Eso es lo que hizo aquí Simón. Se movió las barcas, bogó mar adentro, hacia el lugar donde no había conseguido nada. Obedeció la instrucción de nuestro Señor. No lo perdió vista, más bien lo tenía en su barca. ¿Cuántos de nosotros hemos permitido que Cristo entre en la barca de nuestras vidas? ¿Cuántos de verdad se lo hemos permitido? ¿O lo hemos dejado allá, a la orilla, y no lo hemos subido? Por orgullo, por vanidad. No, dejémoslo entrar y Él va a cambiarlo todo. Él lo va a cambiar todo. Él lo puede hacer. Lo hizo y lo volverá a hacer, incluso con creces. Vean ustedes. Y la bendición no solamente le llegó
a Simón y la gente de la barca de Simón, sino que también a la otra barca. O sea, hubo para compartir tal bendición, ¿verdad? Llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían, dice. Fue una bendición, una riata de bendición lo que llevó. Y claro, ¿qué pasó? Que Simón dijo, y claro, se arrodilló, apártate de mí, Señor, que soy un pecador, claro. Dudé, perdóname, Señor, dudé, perdóname. No sería la primera vez, pero vean, aquí está esta palabra de poder donde el Señor dispone que nosotros acudamos a Él, que en Él es donde tenemos la respuesta a nuestras inquietudes. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nada más acudimos a las situaciones mundanas y carnales y cuando ya estamos con la situación al cuello, empezamos a buscarlo. Buscamos, en lugar de haberlo hecho desde el principio, es que somos necios. En Costa Rica diríamos cupones, testarudos. Cupones testarudos de testus, ¿ok? Cupones, decimos aquí, jupa, decimos a la cabeza los ticos por aquello, esta transmisión al extranjero, ¿verdad? Mire qué testarudos que somos nosotros. Es que vemos y seguimos en esas. Pero vean, si nosotros oramos a Dios, si nosotros hablamos a Dios, si nosotros se presentará una situación y el Señor nos va a mostrar qué tenemos que hacer. Pero tenemos que pedir instrucción al Señor siempre. Nos va a mostrar el camino, nos va a decir por dónde está el asunto, qué tenemos que hacer, a dónde tenemos que acudir. El Señor nos lo va a presentar. Y cuando Él cierra una puerta, esa no era conveniente. Esa no era conveniente. Pero donde abre otra puerta es donde nosotros tenemos que ir a buscarlo. Vean, eso es la parte difícil de nosotros, de llegar y buscar de Dios. Nosotros tenemos que buscar de Dios siempre. Dejarlo entrar a la barca de nuestras vidas, que Él nos dirija, que Él nos diga, vamos mar adentro, porque ahí está con nosotros el Señor de los milagros. Nosotros tenemos que creer en el Señor de los milagros. Eres el Hijo del Dios que no miente. Eres el Hijo del Dios que no es humano para mentir, ¿no? ¿Qué fue Cristo? Verdadero hombre y verdadero Dios. Y Cristo se rebajó en su condición divina, se desvistió de su condición divina para hacerse uno de nosotros. Bajó un escalón. ¿Para qué? Para hacer lo que le hizo a Pedro. Tomarlo de la mano y levantarnos y decirnos, hombre o mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? Él bajó un escalón para subirnos a nosotros otro escalón, para que nosotros conozcamos su gloria. Tenemos que tener en cuenta que en Cristo tenemos una promesa, una bendición. Creámosle. Él va a abrir las puertas. Lo creemos. Creámoslo de verdad, con fe, que es lo que hay que alimentar, ese músculo de la fe y orar, pedirle a Dios y verá cómo Él nos va a sacar del desierto en el que hemos estado. Del desierto que hemos estado. Padre Celestial, aquí cerramos con esta oración breve. Padre Celestial, te presentamos, Señor, a todos los oyentes y a los que están viendo este programa, Señor. Para que tengan en cuenta, Señor. Para que tengan en cuenta, Señor, que nosotros tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. Como dice Hebreos 12, del versículo 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Límpianos, Señor, de todo ello. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Declaremos esto para todos los que nos están viendo y escuchando este programa. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús,
el autor y el consumador de la fe. Por eso nosotros tenemos que creer. Gracias, Padre, por esta palabra de bendición, por esta palabra en la cual tú te has glorificado en nuestras vidas, por esta palabra, Señor, en la cual nosotros sabemos, Padre bendito y misericordioso, que tú te glorificas en nosotros. Te pedimos, Padre, que tomes control de nuestras vidas, que nos des tu cobertura a la hora de salir, a la hora de entrar, que siempre nos instruyes y nos orientes, Señor, que te hagas presente en nuestras vidas, que quites toda sombra de duda, que siempre, Señor, tengamos esa palabra a la mano, Señor, no empolvándose, Señor, no solamente abierta en un salmo, sino que nos alimentemos de esa palabra de vida, que es la que nos da el gozo, que es la que nos da la esperanza, que nos da esa fuerza para seguir hacia adelante. Señor, te pedimos que en el nombre de Jesús de Nazaret te glorifiques en nosotros y tomes ese control. Padre bendito, te rogamos por todas las necesidades de los oyentes y los que están viendo este programa en este momento, Señor, para que tú te glorifiques en sus vidas, Señor. Hazte presente, Señor, en la vida de todos y cada uno de los hermanos y hermanas que están escuchando este programa, Señor. Glorifícate, Señor, en sus vidas. Que llegue esta palabra de bendición, esta palabra de aliento, esta palabra, Señor, que nos lleva como hijos adoptivos tuyos a reconocer tus milagros, a reconocerte como nuestro papito lindo, a reconocer esa gracia que tenemos por ti, Señor, porque solo así tú lo dispusiste. Te damos gracias, Señor, porque a partir del día de hoy vamos a declarar milagros, vamos a declarar bendición, vamos a declarar, Señor, que tú te glorificas en nuestras vidas y que siempre vas a estar con tu trono entronizado en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras familias, Señor, porque tú vas a abrir puertas de bendición, puertas de abundancia, puertas de prosperidad, porque declaramos, Señor, que tú vas a abrir los cielos, las compuertas de los cielos, y que tú nos vas a instruir para hacer aquello que tú quieres que hagamos. Danos la sabiduría para poder tener dominio propio, para tener esa mayordomía que tú nos pides, porque nos hiciste administradores de todo lo que tenemos acá. Pues este momento nos presentamos para que tú te glorifiques, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta palabra, y nos veremos. Y amén, y amén, y amén. Hermanos, nos vemos en un próximo programa. Recuerden, lunes 5 de la tarde están cordialmente invitados por 98, en este caso, por Radio Costa Rica, Señor, que nosotros estamos aquí con programas todos estos lunes. Recuerden visitar la página de Casa de Bendición CR en YouTube y también, por supuesto, la página de Radio Costa Rica para que ustedes vean este programa y muchos otros. Reitero el agradecimiento a los patrocinadores y estamos en contacto. Nos vemos en una próxima emisión de este programa con ustedes, Hablando con Dios. Muchas gracias y buenas noches. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.